Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, está con nosotros en la línea telefónica porque ustedes lo han podido escuchar en los reportes, lo han visto a través de la multiplataforma de RPP, como algunas personas están iniciando lo que ya se había convocado o lo que ya se había anunciado, que eran estas movilizaciones para hoy 19 de julio. La pregunta, defensor, además de darle las buenas tardes y la bienvenida, es cómo va a acompañar justamente la Defensoría del Pueblo, en este caso a los manifestantes a nivel nacional. Bienvenido. ¿Defensor? Sí, lo vamos a tener en breve al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, porque es importante, ¿no, Jorge? Y lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos tenido respuesta desde diversos representantes, ha habido una especie de expectativa, por llamarlo de alguna manera, en relación a la convocatoria, pero ya estamos viendo que están saliendo a las plazas principales, a las calles del centro de Lima. Y, defensor, muy buenas tardes, bienvenido. La pregunta era, no sé si la pudo escuchar, pero se la repito, justamente, ¿cuál va a ser el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o la labor para el día de hoy? Buenas tardes a usted y por intermedio a toda la población nacional por esta amplia cobertura que como radioprograma se está brindando. Hemos estado en los centros de monitoreo, como también acá en la Plaza San Martín y en los puntos de desplazamiento que han tenido, pero antes quería informar que en los puestos de control de Pucusana, de Corcona y de Ancón se han reportado detenciones, pero para personas que estaban requisitoriadas, y uno en Corcona aparentemente portando estupefacientes, ¿no? O sea, drogas y otras cosas más. Sí. Excepto eso, el desplazamiento de provincias a la ciudad de Lima se ha mantenido ciertamente como de manera usual. No ha habido algo que llame la atención por la proporcionalidad o la cantidad de vehículos que son más allá de los que siempre suelen trasladarse, más en épocas festivas como julio hacia la ciudad de Lima, ¿no? Sí. Sí, a esta hora de la tarde usted tiene un reporte, porque ya hemos visto el despliegue del personal de la Defensoría en diferentes regiones, tiene el reporte de que en alguna ciudad que se haya registrado un bloqueo de vías ha sido necesaria la intervención de la policía con el uso de gas lacrimógeno, ha habido un tipo de enfrentamiento en alguna de las vías. ¿Qué reporte tiene usted desde la Defensoría del Pueblo? Bueno, estamos en constante comunicación con los jefes de oficinas a nivel nacional y con todos los comisionados, y lo que hasta la fecha, hasta este momento se ha reportado es que todo se ha manejado bajo el desplazamiento en condiciones de respeto y no violencia, salvo los dos puntos que ya han sido liberados, que han sido bloqueos de carretera, que en los próximos minutos daremos ya una comunicación oficial de lo que hasta este momento ha venido ocurriendo a lo largo y ancho del país. Pero propiamente en Lima, lo que hemos advertido es de que también hay una marcha, una movilización de ciudadanos que están con el emblema todo blanco y buscando la paz, ¿no? Entonces lo que quisiéramos es más bien exhortarlos para que no puedan tener puntos de encuentro en común y pueda de alguna manera incentivar o propiciar la violencia, que es lo que tratamos de evitar a todo costo, ¿no? Defensor, cuando habla de este acompañamiento, ¿no?, de la Defensoría en general a nivel nacional, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es el acompañamiento? A ver, nosotros tenemos personal acreditado en las comisarías, en los hospitales y también en los puntos de preconcentración, y también personal que está con la Policía Nacional. Entonces, naturalmente, las fuerzas del orden vienen siendo acompañados por personal de la Defensoría para, ejerciendo la labor de supervisión, estar viendo cómo se actúa, si están empleando los protocolos, los lineamientos que previamente ya se han establecido justamente con los comandos de orden policial. Pero aparte, en lo que significa ya los puntos de concentración, desplazamiento, movilización de las personas que vienen ejercitando su derecho a la protesta, ciertamente estamos también viendo que en principio no pasen de un acto pacífico a un acto violento, y que si fuera así vamos a reportar inmediatamente a efectos que las fuerzas del orden puedan intervenir y ejercer el control y la paz social que se requiere, ¿no?
¿Qué ha podido determinar la Defensoría en relación a la participación, el apoyo que están brindando las Fuerzas Armadas en la labor de la policía en el desarrollo de esta jornada de protesta? En la zona urbana no está la presencia de las Fuerzas Armadas. Sí hemos advertido que en la zona de las carreteras que han sido declarados estratégicos y como parte del sistema de emergencia, allí sí las Fuerzas Armadas están brindando un nivel de apoyo, pero aquí en Lima y en las ciudades todo está bajo la competencia, el liderazgo y el control de la Policía Nacional del Perú. Es decir, las fuerzas del orden tienen el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Así es. Tanto las fuerzas en del todo orden el territorio como la movilización. En todo el territorio es constante, estamos a través de nuestros canales de comunicación trasladando esta información para que ustedes también puedan ciertamente verificar, validar, porque nuestro trabajo es ser muy objetivo e informar a la ciudadanía. Y defensor, digamos que antes de dar este reporte, porque nos acaba de decir que en algunos minutos más va a estar dando un informe o una especie de reporte, ¿ha tenido este informe o una conversación directa usted con el jefe del gabinete o con, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte o con algún otro miembro del Ejecutivo? No, ninguna, excepto con las fuerzas del orden que hemos venido trabajando hace ya varias semanas y donde felizmente, y debo felicitar al comando. Sí, tenemos ahí, Jorge, tenemos unos inconvenientes con la comunicación, pero nos decía el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que sí se ha dado una comunicación constante con los representantes de las fuerzas del orden. Es importante, además, resaltar esto, ¿no? Que hay un acompañamiento, según lo acaba de señalar. Nos estaba contestando... Sí, defensor, nos está contestando acerca de lo siguiente, si es que se había dado en todo caso también un diálogo directo con algún miembro del Ejecutivo, ya sea ministros, en este caso con el jefe del gabinete de ministros, o ya sea con la presidenta Dina Boluarte. Vamos a esperar sobre todo ese reporte, Jorge, es importante tener un poco los detalles de qué ha recogido los diversos equipos de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Pero ¿qué te parece si hacemos una pausa? Porque son ya las 12:45, mejoramos la comunicación con el defensor y volvemos, porque hay más para ustedes en la rotativa del aire. Esta tarde estamos conversando con el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, que nos está dando una evaluación preliminar, entendemos, de la labor que cumple la Defensoría con sus diferentes comisionados en las regiones del país. Defensor, la consulta va por el siguiente lado. Ustedes, por supuesto que siempre en la Defensoría llaman a la calma y más. En ese contexto, ¿usted cómo analiza el mensaje desde el Ejecutivo? Un premier preocupado por el fútbol, ¿no? Dice que déjenos ver el clásico el sábado. Ese tipo de mensajes, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo puede ser tomado por la ciudadanía? Bueno, yo no quiero entrar a calificar la conducta, la expresión de los funcionarios. Estamos abocados en primer lugar a llamar a la calma, Jorge, espero me entiendas. Estamos llamando a la mesura y que nuestras acciones siempre sean concurrentes a buscar la calma y la tranquilidad y quizá irnos más en el terreno de trabajar muchísimo en este espacio para buscar encuentros de diálogo entre quienes ejercen debidamente su derecho a protestar y a ejercer sus libertades para poder expresarse libremente, participar con ellos habida cuenta de que hay una demanda de carácter social, hay una demanda de carácter de diverso tipo, y entonces nosotros, como habíamos anunciado el día de ayer en una conferencia de prensa conjuntamente con todos los actores, ¿no? Vamos a emitir ya una opinión con mucha data de información que ustedes lo van a tomar, que ha significado el desplazamiento de la Defensoría en todos los puntos en las ciudades de nuestro país, pero también obviamente en Lima, que desde muy temprano hemos estado monitoreando, al punto de decirle que hay sí temas de riesgo que nosotros estamos advirtiendo y espero que a través de radioprogramas podamos llamar a la calma para que los dos grupos que se están preconcentrando, que son los que promueven la paz social, claro, porque ese mensaje con los que están puede resultar pues un momento infeliz que queremos evitar. Y eso es lo que se busca, defensor, claro, la protesta válida siempre y cuando sea alejado de la violencia, de los daños. Le preguntaba un poco
¿Qué tan cercana es, digamos, esta relación de la Defensoría, de usted como defensor en realidad con el Ejecutivo por una cosa? Porque usted ha señalado, por ejemplo, que el derecho a la protesta no puede afectar el derecho a la salud, y es algo totalmente válido y es lo que pensamos todos. Pero esto significa, por ejemplo, un diálogo directo con el nuevo ministro de Salud. Usted ha podido conversar y hacer plan de contingencia sobre lo que podría ocurrir de ahora en adelante. Esperemos que nada negativo, pero siempre teniendo en cuenta un plan B con distintos sectores. Como debe ser y como corresponde, Joana, como corresponde a un trabajo serio, profesional y maduro. Hemos tenido reuniones de trabajo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de las Relaciones Exteriores y propiamente con las misiones acreditadas en el Perú en materia de derechos humanos, con Naciones Unidas, con la Cruz Roja. Y ayer justamente hemos llegado al punto de las conclusiones de tal manera que, incluyendo al Ministerio Público en su participación con las fiscalías especializadas en derechos humanos, no nos hace sino que felicitar también la actitud de la Fiscal de la Nación, que ha emitido una norma legal que permite habilitar a los fiscales de otras especialidades como de familia y otras, para que todas tengan el enfoque, el día de hoy, el enfoque de derechos humanos. Y eso nos permite, con mucho tiempo, trabajar para que muy disciplinadamente y de manera ordenada podamos afrontar estos retos que como institución y como Estado constitucionalmente democrático podamos, digamos, respetando los derechos humanos, también ejercitar el control para que no existan excesos ni abusos de parte del personal de las fuerzas del orden, de tal manera que hemos venido trabajando con todos ellos y especialmente con el ministro de Salud. El día de ayer estuvimos reunidos en horas de la mañana y el viceministro y todos sus funcionarios, como el SAMU, por ejemplo, que está en alerta roja y que está en los puntos estratégicos para que pueda rápidamente desplazarse hacia los hospitales, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias por compartir esa valiosa información con los oyentes de RPP. Estaremos seguramente en contacto más adelante conforme se vaya desarrollando esta movilización que en Lima generalmente se realiza en horas de la tarde y noche. Ha estado con nosotros el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez.